Recordando ahora, volviendo, digamos, a Hechos, recuérdense que ya vamos por el capítulo 16. La semana anterior dimos el capítulo 15. Dimos, el último estudio de Hechos fue el capítulo 15 y en ese capítulo 15 vimos cómo increíblemente, a pesar de que el Señor nos había dado la gran comisión, el grupo de los apóstoles, en vez de estar contentos y felices como el Evangelio había llegado a Antioquía y como el apóstol Pablo en su primer viaje misionero había tenido tantos convertidos y había sido una maravilla, pues entonces lo que hubo fue preocupación, y en el capítulo 15 vemos que él tiene que ir a un encuentro, casi que se puede decir que lo llaman a contar, que hizo por allá, por donde estaban los gentiles y demás, y él tuvo que dar el testimonio allí en Hechos capítulo 15. En ese capítulo 15 de Hechos, Pedro se puso en pie y lo defendió. Defendió porque a él también le pasó lo mismo. En Hechos capítulo 10, cuando él va a Cesarea en casa de Cornelio, lo llaman a contar. Hechos 11 es un concilio, Hechos 15 otro, 2 concilios, los únicos 2 que recoge el libro de los Hechos. Y resulta que los 2 fueron a preguntar, ¿por qué fuiste allá a predicar? No tiene sentido cuando el Señor había dado la gran comisión, pero ellos no estaban preparados todavía para un evangelismo mundial. El Espíritu Santo fue quien fue haciendo eso y preparando el corazón de los apóstoles. Movió la sede de Jerusalén hacia Antioquía y ahora ya tenemos un viaje misionero, tenemos una reunión que se hizo, y ahí en el capítulo 16 que va a empezar, antes de empezar el 16 quiero leerles unos versículos del capítulo 15 al final del capítulo 15. Dice que al final, cuando se hizo el concilio, se acordó no molestar a los gentiles y le mandaron una carta por medio de los apóstoles, dice escribir por conducto de los apóstoles, los ancianos, los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Esta es la carta que le mandan los apóstoles de Jerusalén a los hermanos de Antioquía. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y con eso está desestimando los criterios que tenían aquella gente que fueron a pelear con Pablo y Silas en Antioquía, lo está desestimando. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que las necesarias, que las tengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogados y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis. Así que este es el final, la carta, los hermanos salen con la carta, Silas y Judas se unen a la comitiva de Pablo y de Bernabé y van con gozo, y allá llegaron y lo recibieron con una tremenda alegría. El versículo 35 del 15 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Ahora vamos a ver cómo arranca el segundo viaje misionero. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña. Ayúdanos a comprender la importancia que tiene el Evangelio para todas las naciones, la predicación del Evangelio a toda criatura, y que nosotros podamos tomar lecciones y que pongamos nuestra boca a dar tu palabra, nuestros tratados a caer en corazones y en personas. No permitas que nos quedemos con el Evangelio nosotros solos y vayamos a ser parecidos a estos apóstoles que todavía no habían descubierto la maravilla de la gran comisión. Ayúdanos que tu Espíritu pueda darnos las almas
y que nosotros hagamos todo lo posible por extender el evangelio de tu reino. Ayúdanos ahora con tu palabra, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces estamos en el capítulo 16. Después de esto, ahora en el versículo 36, del 36 en adelante nos va a decir cómo comienza el segundo viaje misionero. Después de algunos días, recuérdense que ya la carta se había leído y todo lo demás, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en toda la ciudad en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Es decir, que el primer viaje misionero, ahora quiere Pablo regresar a darle una vuelta a algunos de esos lugares, pues debajo de fuego, de guerra, de piedra. Pero surge un problema. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Yo creo que se recordarán en el primer viaje misionero que Juan iba con ellos, sobrino de Bernabé, y que de allá de Antioquía de Pisidia, por allá viró, no se sabe por qué, parece que cogió miedo, el muchacho estaba muy tiernecito y regresó a Jerusalén. Ahora que van en el segundo viaje, Bernabé quiere llevar a su sobrino. Se entiende, ¿verdad? Él dice: no, hay que darle un chance a la juventud, y eso es cierto. Y después vamos a ver que Pablo se lo daba, pero dice que a Pablo no le parecía bien, versículo 38, llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Así que algunos han tildado de que Pablo estaba equivocado, de que estaba fuera de foco, que tenía que haber tenido un poquito de más ecuanimidad con un muchacho tiernecito, pero parece que Pablo estaba claro, Dios lo estaba dirigiendo, el Espíritu Santo estaba dirigiendo el grupo por las cosas que pasan después. Usted se va a dar cuenta que Pablo le libró a Marcos de enfrentar algo que tal vez él no estaba preparado para eso. Pero dice el versículo 39 que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, de donde era la familia, y Pablo escogió a Silas, que era uno de los que había traído a dar la carta, y salió encomendado. Escuchen la diferencia. Bernabé escogió a Marcos y se fue, pero Pablo, escogiendo a Silas, dice que salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Así que Pablo sale, pero bajo la dirección de la iglesia. Así que es la diferencia. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Así que ahora tenemos, algunos han dicho, bueno, en vez de un dúo misionero, ahora tenemos dos. Bernabé está feliz porque está con su sobrino, y Pablo está tranquilo de corazón porque él no sintió el deseo de que Marcos fuera con él. Estaba claro, y van a ver por qué. Así que, capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Después llegaron a Derbe y Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Aquí tienen la diferencia. No es que Pablo estuviese en contra de los jóvenes. Encontró a este joven que tenía buen testimonio, que tenía entusiasmo, y entonces pues lo unió. Ahora, ¿cómo se convirtió Timoteo? ¿De dónde sale la fe de Timoteo? Bueno, pudiéramos especular y creer que cuando Pablo estuvo en Listra, recuérdense de esto, que Pablo se formó un barullo tan grande, era un pueblo chiquito. Había un hombre impedido de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Estoy leyendo el capítulo 14, versículo 8. Oyó hablar a Pablo, Pablo lo sanó, levántate derecha. La gente vio lo que había pasado, se formó un barullo grandísimo. Después al final lo apedrearon, pero él predicó, se rodeó de los discípulos, se levantó del apedreamiento, siguió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Dice que confirmaron los ánimos de los hermanos, le exhortaron a que permaneciesen en la fe y diciendo este tema que es importante para todo el que padece persecución, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí no tenemos a Pablo para preguntarle por qué era necesario. Es necesario. Parece que está hablando de la situación en que ellos vivían. En la situación que ellos vivían, las tribulaciones iban a venir y era necesario que ellos pasaran por en medio de esas tribulaciones. Así que después de anunciar el Evangelio, volvieron a Listra, predicaron en Derbe, constituyeron ancianos, quiere decir que allí la obra se había consolidado, así que dejó allí hermanos que pastorearan aquel grupo antes de irse. Él no sabe lo que está pasando, él predicó el Evangelio y ahora cuando regresa se encuentra que una señora llamada Loida se convierte al cristianismo, lleva a su hija Eunice, por lo digo, estoy leyendo porque estoy interpretando lo que él después le dice a Timoteo, y primeramente tu abuela Loida, tu madre Eunice y en ti también. Así que esa fue la secuencia. Se convirtió Loida, llevó a Eunice al Evangelio y por último Timoteo se convirtió. Cuando ya Pablo pasó de nuevo y volvió al segundo viaje de Timoteo, que pasó un tiempo, se encontró a Timoteo, que ya era un joven fiel, un joven con un testimonio cristiano, y ahora sí él tiene a un joven con él en la obra, pero no Marcos. Ya después vamos a hablar de Marcos más adelante. Entonces, ellos saben que hizo Pablo que fuese con él, tomando a Timoteo, dice que le circuncidó por causa de los judíos, porque había en aquellos lugares mucha gente que sabía que el padre de Timoteo era griego. Podían pensar, como ellos tenían que ir a las sinagogas, podían pensar que Timoteo era griego, y para eso es que lo circuncida primero, es decir, que primero le da el acceso al judaísmo y después entonces al evangelio. Y eso era una estrategia que Pablo usó para que no tuvieran problemas con Timoteo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, aumentaban en número cada día. Dice el versículo 4, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. ¿Se acuerdan? En el capítulo 15, los ancianos que estaban en Jerusalén, para que ellos las guardasen. Así que las iglesias estaban confirmadas. Y ya había varias congregaciones, también con pastores que él había nombrado. Así que la obra se está consolidando hacia el occidente. Piensen esto. Vamos, al occidente para acá, según me están mirando de la cámara. No. La obra que estaba aquí en Jerusalén y que estaba solamente en una ciudad, cuando se mueve hacia Antioquía y Antioquía se convierte en la sede misionera, entonces los viajes de Pablo empiezan a irse hacia el occidente, alcanzando el mundo greco-romano, es decir, el mundo del futuro. Dios sabía lo que nadie sabía. Dios sabía que 37 años más tarde, 30 y pico de años más tarde, las huestes de romanas, capitaneadas por Tito y Vespasiano, iban a tomar todo aquello, iban a destruir Jerusalén, iban a destruir el templo, iban a acabar con todo, y si la iglesia estaba allí, también iban a acabar con la iglesia. Flavio Josefo y otros historiadores dicen que en cumplimiento de lo que dice Lucas, hablando del sermón profético, Lucas dice algo que no dice Mateo. Dice, cuando veáis los ejércitos, Jerusalén rodeada de ejércitos, saber que está cercano a las puertas. Huid a los montes. Le dice, algunos están pensando ahora, no, eso ya se cumplió. Huid a los montes. Y entonces dice que muchos cristianos tomaron eso literal y se fueron, huyeron hacia allá, hacia el mar muerto, subieron la montaña y se fueron a una pequeña ciudad llamada Pella. Históricamente la tradición dice que allá fueron muchos cristianos que se salvaron de la invasión de Vespasiano y de Tito. El Señor estaba esperando, preparando el futuro y guardando a la iglesia para el futuro. Así que estamos ahora
moviéndonos hacia el occidente por medio del apóstol Pablo. Ahora les voy a enseñar otra cosa. ¿Qué cosa más linda? Oigan esto. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oiga eso. Nadie jamás ha podido, ni yo ni nadie jamás, ni ningún comentario ha podido decir con claridad cómo el Espíritu Santo lo dijo. No se sabe. Pero el Espíritu lo prohibió. También puede haber sido por interpretación, porque iban para allá y algo salió mal, o porque hubo desacuerdo, o lo que fuera. El asunto fue que no fueron para Asia. Y ahora, dice en el versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Señor no se lo permitió. Así que están aquí, ¿quieren ir a Asia? No. ¿Quieren ir a Bitinia? No. Y entonces tienen que ir en una línea recta que lo pueden ver en el mapa, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y llegaron al puerto de Troas. Todavía Pablo no sabe qué es lo que quiere el Señor. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso significa ahí ya brincar el mar, ya eso significa saltar hacia un futuro más lejano. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Esta gente andaba de rodillas, esta gente andaban dirigidos por Dios. Tal vez se hubiesen metido allá en Misia, o se hubiese perdido el tiempo, y Dios los quería lejos. Dios los quería lejos. Y entonces zarparon, versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo hasta Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y de ahí llegaron entonces a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ya estamos hablando en territorio romano, ¿ok? Y una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Note esto. Note que hasta aquí está diciendo, se le mostró a Pablo cuando vio la visión, bla, 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 hay alguien oculto, pero de pronto dice, y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al... Aquí se involucra a Lucas a hablar en primera persona, en el grupo, se involucra ya a hablar de que él es el que está dirigiendo. Recuérdese que el libro de Hechos comienza dando la paternidad literaria del libro a Lucas, cuando él dice en el primer tratado, oh Teófilo, que es el Evangelio, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado, cuando usted toma Lucas y se pone a leerlo, se va a dar cuenta que en el capítulo primero lo que va a encontrar es cuando Lucas dedica su evangelio, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el primer principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado todo con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Así que el Evangelio lo dirige a Teófilo. El libro de Hechos dice, ya te mandé una carta, Teófilo, y ahora te voy a decir lo que pasó después. Así que tenemos a Lucas, no tiene ninguna discusión, la iglesia lo reconoció como el autor del libro de Hechos, compañero de Pablo de viajes, así que seguimos adelante. Pero ahora tenemos un problema de interpretación de la voluntad de Dios. Se lo voy a dejar para que oigan. Dice que un día de reposo, versículo 13, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, y había allí una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo esto, que adoraba a Dios, no era el Dios de nuestro Señor Jesucristo, sino era Jehová. Quiere decir que tenían conceptos judíos,
Y dice que abrió el corazón de ella el Señor, ella estuvo atento y Pablo le predicó. En un resumen rápido, lo que predicaba Pablo, él iba a las sinagogas y le predicaba a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué le tenía que decir? El Mesías ya vino, el Mesías nació, vivió, vimos su gloria, lo mataron los romanos, que eran los enemigos de ellos también, lo mataron los romanos, pero él resucitó, ascendió, nosotros lo vimos, el Espíritu Santo nos comisionó y hoy estamos dándole la buena noticia a todos aquellos que esperaban la redención de Israel, de que ya el Mesías prometido por los profetas está aquí ya. Entonces, lo único que tenía que hacer una persona para ser salva en ese momento, que fue lo que pasó con el carcelero y con todos los demás, era creer que Jesús era el Mesías. Ellos no eran gente de baja ralea, eran gente que amaban a Jehová. Cornelio hacía limosna, Cornelio veía a los ángeles, Cornelio era un hombre de oración, al estilo de Jacob, al estilo de José, de Abraham. Cornelio era un hombre de Dios, a pesar de ser un funcionario romano, se lo estaba jugando, ¿no? Y un día, bueno, el Señor quiso que el Evangelio llegara al convencimiento ya no del judaísmo, sino del cristianismo. Por eso mandó a Pedro a predicar. Y ahora Pablo lo que está haciendo es dándole cumplimiento a las expectativas y a las promesas que tenía el judaísmo acerca del Mesías, para decirle, no, el Mesías ya vino y se llama Jesús. Así que por eso ella se abrió el corazón, creyó y fue bautizada. Su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Nos obligó a quedarnos. Ustedes saben cómo son los cristianos recién convertidos. Versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, el otro tema, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Nosotros todos hemos oído, hemos visto los mentirosos, los engañadores que salen diciendo mentiras, pero esta parece que tenía un espíritu maligno de verdad, que adivinaba de verdad. Y dice que aquella muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo la verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días ahí atrás de ellos, porque quiera que yo andaba. La pregonera adivina estaba dando testimonio de que Pablo y Silas eran hombres de Dios. Pero a Pablo no le gustó eso. ¿Por qué razón tiene que estar el evangelio ligado con un espíritu pitónico? Entonces se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió de ella en ese mismo momento. Entonces se acabó el dinero de los amos de la mujer que ganaban dinero con las adivinanzas de la mujer. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, entonces ya por una cuestión económica, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Oigan ahora la causa. Y presentándolo los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Pablo se quedó calladito porque podía haber dicho, momento, yo soy ciudadano romano, y ahí no se hubiese acabado el juicio. Pero Pablo dejó que la cosa pasara. Y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Eso no era cierto. Los romanos tenían multitud de dioses. No había ningún problema con que tuvieran uno más. Bueno, después Constantino retrató eso. El problema que Roma tenía con Jesucristo, a pesar de que ellos tenían muchos dioses y que había 1 millón de pueblos y etnias allí en Roma y en sus alrededores que tenían sus propios dioses, pero todos esos eran dioses de Roma. Todos ellos oraban por el emperador, eran los dioses que defendían a Roma, eran dioses de Roma. Roma era la propietaria de esos dioses y todos ellos existían para ayudar a Roma. Y tú llegabas y dices, el mío es Obatalá. Y dice, ok, él va a ayudar a Roma. Sí, como no, ¿qué pasa? Ese es el primero que va a levantar a Roma. Ok, está bien, no tienes problema, adora ahí a tu Obatalá. El asunto está que entonces había una estatua del emperador
y entonces los dioses había que adorar también a los otros. Es decir, ni los judíos ni los cristianos se inclinaban delante de ningún dios. Ni del emperador, de la maqueta del emperador, ni de los dioses de Roma. Y entonces muchas de las acusaciones que se le hicieron a los cristianos no eran religiosas. Los acusaban de crímenes políticos. Los acusaban de estar en contra, que no querían ayudar a Roma, que estaban en contra, que estaban a favor de los enemigos de Roma. Eso lo hicieron, por eso Claudio mandó a salir a los judíos, y los cristianos estaban en la mira. Así que tenemos esta situación que ellos se hacían de la vista gorda. Esta gente no está diciendo exactamente todo cierto, no, porque nosotros no podemos tener esto porque somos romanos. No se había determinado eso todavía. Así que vamos a seguir. Y presentándolo a los magistrados, se agolpó el pueblo, versículo 22, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Todavía Pablo no dijo nada de quién era. Y después de haberle azotado mucho, mucho es un adverbio de cantidad, quiere decir que le dieron con el alma, los echaron en la cárcel. Ustedes se imaginan a Marcos, que era un muchacho tiernecito, que le dieran una retreta de este tipo, posiblemente se hubiese apartado. Así que Pablo, yo creo que estaba claro y dirigido por el Espíritu. Ahora viene otro capítulo. Ahora vamos a sentarnos a pensar como Pablo y Silas. Estamos predicando por allá, por Bitinia, por Asia. El Espíritu Santo nos dice que no es allá, que vengamos para acá. Nos sale una visión. Obedecemos lo que Dios quiso que hiciéramos. Venimos al lugar donde Dios quiso. Y resulta que nos han reventado a golpe, nos han metido a la cárcel. Cualquiera podría decir, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Esta es la voluntad de Dios? Pero estaban sacando, si alguien hubiese hecho eso, estaba sacando cuentas demasiado rápido. Habían bendiciones detrás de todo eso y vamos a verlo. Así que, después de haberle azotado mucho, los metieron en la cárcel, le dieron orden al carcelero que los guardase con seguridad. Eso quería decir que no era la cárcel que estaba la gente pasando por la calle y veían a los presos ahí. No, no, con seguridad era darle para adentro. Y en el calabozo más adentro, versículo 24, los trancó en el calabozo, también le aseguró los pies en el cepo y estaban allí para que nadie los sacara de ahí. Pero el Señor, que es tan grande y poderoso, cuando alguien se atreve a caminar con Él, Dios se atreve a defenderlo. Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender, lo hemos visto en nuestra vida. Es como la gracia se ha glorificado en medio de nuestras debilidades, dificultades. Y no ha habido un río totalmente profundo para que el Evangelio se ahogue. Y los caballeros de la cruz y las mujeres de Dios han pasado por el agua y por el fuego y han salido triunfantes. Así que ahora viene el capítulo del milagro. Pero hay un milagro de parte de Dios y un milagro de parte de los hombres. Vean esto. Recibió el mandato, lo metió ahí adentro, le aseguró los pies en el cepo. Versículo 25. Vean esto que es muy importante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, se quejaban del imperio romano y querían un abogado. ¿Verdad que no dice eso? Oye, ¿verdad que tú tienes algún amigo en el imperio romano? Porque tenemos que hablar con alguien, porque esto no está bien hecho. Más rayos les perguiro y que esto por otro. Y sí, ellos podían haberse deprimido y haber estado tristes, pero ellos no, dice la Biblia, agárrense. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Saben que yo llegué a creer que tal vez Bernabé era desentonado y no podía cantar a dúo con Pablo y que los presos no le iba a gustar mucho el canto de Bernabé. Pero parece que Silas entonaba bien y Pablo también. Así que, oiga, bueno, yo estuve preso, yo sé lo que es eso. Si a las 12 de la noche usted se pone a cantar en una galera de presos, aunque fueran presos políticos, buenas personas y todo,
se pone a cantar una canción, le van a caer arriba 25 zapatos por lo menos para que usted se calle. Sin embargo, parece que cantaban bien. Además, el canto cristiano siempre ha sido un canto doctrinal. Nadie ha podido saber qué estaban cantando. Puede ser que el mismo apóstol haya preparado la canción. Pero lo que sí es seguro que cantar himnos es cantar letra, cantar doctrina, cantar enseñanza. No es algo para repetir y que no diga nada, es algo que tiene enseñanza. Nuestros himnos son maravillosos, cuán grande es Él, maravillosa gracia. Ahorita mismo estamos cantando ¿cómo se llama el himno de la oración? Dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo a mi alma. Los himnos tocan el alma, elevan el espíritu, dan fortaleza. Húmedo, debe haber estado lleno de ratones, mujeres, quien las ve allí. Entonces de repente, sobrevino un gran terremoto, versículo 26, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Ese es como Dios responde a su pueblo que cumple con su comisión y con su mandato. Ellos no pusieron en duda en ningún momento que Dios los había llamado allí. Nunca se deprimieron, nunca dijeron, ay, ¿esto por qué está pasando? Ellos cantaron, oraron y Dios respondió. Ahora, el 27 dice que el carcelero que vivía en la cárcel, al lado de la cárcel, revivió aquello, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar pensando que los presos habían huido porque el carcelero respondía con su vida por que los presos estuvieran presos. Pero Pablo lo vio que se iba a matar y tuvo misericordia de él. Y Pablo, versículo 28, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, ¿sabe? Un tinqueo o lo que fuera, pidiendo luz se precipitó adentro y temblando, porque el hombre estaba tocado por el Espíritu Santo y vio todo aquello, le dijo, sacándolos de allí a los pies de Pablo y Silas, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre ya estaba a un paso de la salvación. Y ahora todos los que estamos aquí le vamos a decir a coro lo que ellos le dijeron. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Por qué tú y tu casa? Es porque si se salvaba él, los demás, la familia también automáticamente se iban a salvar. No, era una época que el padre era quien determinaba la vida espiritual de la familia y entonces él creyó, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Algunos dicen, tú ves, hay que bautizar a los niños porque seguramente que había niños y seguramente que no los había. Nadie sabe eso. Entonces empiezan a hacer una doctrina de un supuesto. Pero lo cierto es que aquella gente a quien ellos le hablaron tenían oído y entendimiento. Y se les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, él tenía algo que hacer. Era un trabajo social. Él le había hecho las heridas. Aunque él dijera, oh Señor, me convierto, ahora soy cristiano, viro la espalda y me voy. Pero las heridas que ellos tenían, se las había hecho él. Tenemos que aprender que uno de los factores de la salvación no es creer en Cristo solamente, sino en arrepentirse y creer. Eso fue lo que Jesús dijo. Arrepentíos y creed. Arrepéntanse y creed al Evangelio. Pablo lo dijo también. La salvación viene por dos maneras. Uno es arrepentirse de sus pecados y pedirle a Dios perdón a través de la sangre de Cristo. Arrepentimiento y fe. Así que la manera de arrepentirse fue lavarle las heridas. Es mucho mejor de decirle lo siento mucho. Así que le lavó las heridas a ellos y
tomándola en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El segundo se bautizó con todos los suyos que oyeron aquella palabra y llevándolos a su casa les puso la mesa. Esa ya es la tercera parte, ya eso lo hacen los cristianos consagrados, ¿no? Que llevan a comer con ellos. Así que los llevó, se regocijó con toda su casa. Era un hermano gozándose en la visita de los misioneros. Así que aquella historia que empezó un poco trágica y que cualquiera se hubiese podido desanimar, Dios cambió todo aquello. Puede cambiar tu vida, puede estar con el agua al cuello, parecer que se hunde todo, pero después vas a oír ese principio necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Pero hay victoria detrás de la tribulación. Cuando fue de día, ahora viene la otra parte de la historia, los magistrados le enviaron a alguaciles a decirle al carcelero: oye, suéltalo ya para que se vaya. Y entonces pasó que el carcelero le dijo esto a Pablo. Los magistrados mandaban decir que os suelte, que se pueden ir, marchaos. Pero Pablo dijo: no. Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, y fue cuando Pablo sacó, eso era, ábrete sésamo, no se podía hacer un juicio a un ciudadano romano sin una causa digna, sin un legislador, uno que los defendiera, que se pudieran defender. A ellos lo habían tratado como si fuera un paria, como si fueran nada. Entonces le dijeron: no, si nos han tratado así, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, que vengan ellos mismos a sacarnos. ¡Qué lío! Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. En aquella época no había si a alguien le hacían un número 8, si lo acusaban a un funcionario romano y era cierto, sencillamente le decían: oye, mátalo. Ya se acabó, hasta ahí llegó, esa era la sentencia y todo. Tuvieron miedo porque Pablo podía haber levantado un recurso contra ellos y hasta allí hubieran llegado. Pero Pablo no lo hizo. Y viniendo le rogaron: por favor, el favor de irse, disculpen que no nos dimos cuenta. Así que entonces, saliendo de la cárcel, fueron a casa de Lidia, vieron a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y termina esta historia tan bella, porque a mí me encanta el capítulo 16 de Hechos, porque nos dice que no importa el tamaño de los barrotes, no importa el tamaño de las amenazas, ellos no estaban presos, nunca estuvieron presos. ¿Estoy loco? Bueno, estaban metidos adentro de la reja, estaban en el calabozo más adentro, estaban todos trancados allí, sin embargo, estaban cantando a las 12 de la noche, así que su espíritu, como diría el famoso Ismael de la Serna, podrás meter este cuerpo en la prisión, pero nunca podrás quitarme la libertad de mi alma. Una cosa parecida, dice él en su famosa poesía: y que ya ves que ni moverme puedo. Así que les quiero dejar la aplicación, mis queridos hermanos. El Evangelio se estaba abriendo paso poco a poco hacia nosotros. Hacia nosotros. Después, más adelante, vamos a ver cómo Pablo llegó a tener en el corazón el ir a España. En Romanos, al final de Romanos, ustedes van a leer ahí que Pablo le dijo: yo voy a pasar a verlo a ustedes, pero tengo que ir a España. Desde ese entonces Pablo quería llevar el Evangelio al pueblo de habla hispana. Así que estamos comprendidos desde muchísimos siglos atrás. Estamos en la mente de Dios. Queridos hermanos, amigos que están con nosotros, tenemos un Dios maravilloso que cambia, como dice el himno, el lamento en baile, cambia el llanto en gozo, y estos hombres eran testigos de todo eso. Así que ya tenemos un muchacho más fuerte, poderoso en el Evangelio, llamado Timoteo.
tenemos al diácono de la iglesia de Filipo, que iba a ser el carcelero. Teníamos a una de las fundadoras de la femenil, Lidia, y así. Escuchen esto, una de las epístolas más cariñosas y más extraordinarias del Nuevo Testamento es la epístola a los filipenses. Es mi epístola favorita. Y ahí Pablo dice y habla de muchos hermanos y hermanas que después se destacaron. Así que ahí se levantó una iglesia poderosísima que después llevó el evangelio a muchos lugares. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar conectados con nosotros y quiero dejarles el ánimo. No importa los barrotes, no importa las dificultades, el Señor está contigo. Amén. Lo que tienes que hacer es atreverte a cantar, aunque sea detrás de una prisión. Oramos. Señor, gracias porque podemos estar aquí. Gracias por tu amor. Anímanos, fortalécenos. Bendice a tu pueblo en medio de las tribulaciones, en cualquier lugar donde pueda estar. No permite que se desanimen, Señor. Ayúdanos ahora, a todos nosotros, en nombre de Jesús. Amén.